Bloque del programa. Vamos a hablar con Juan Carlos Kramer. Creo que es la primera vez que venís por acá, ¿o no? Segunda. ¿La segunda? Hace muchos años, con los principiantes vine una vez. Qué increíble. Tantos años que no me acuerdo, pero muchos. Sí, serían los comienzos de los 90. Comienzos de los 90. Y digo, y en el medio publicaste muchísimos libros. Sí. Sí, muchísimos libros. El último es El artista como buscador espiritual, que acaba de salir. Juan Carlos Kramer, podemos decir que es periodista contracultural. ¿Nos vas a explicar vos, mucho mejor que yo, qué quiere decir contracultural? Bueno, en verdad no es que está en contra de la cultura, sino que toma aspectos de la cultura que la cultura oficial deja de lado, que de alguna manera balancea un poco y básicamente se ocupa de temas emergentes, ¿no? de temas que están asomando y que todavía los medios no le dan la suficiente atención. Por ejemplo. Bueno, en su momento fue el rock. El rock en su momento. Después fue también... El punk, que vos escribiste tanto sobre el punk. También fue contracultural, por ejemplo, en los años 80, 85, todo el resurgimiento que hubo del descubrimiento de las nuevas terapias, de los nuevos caminos de búsqueda. Sí. Después también, bueno, actualmente hay mucha contracultura en toda la cuestión ecológica y fundamentalmente en el arte como producción, como actividad más que como resultado. Hay mucha efervescencia y ahí están pasando cosas que los medios todavía no toman en cuenta. Por ejemplo, esto que decís en tu libro, el arte como buscador espiritual, como lugar de búsqueda espiritual. Sí, primero lo planteo en el libro como que está habiendo mucha producción, mucha gente en la actividad, mucha gente yendo a talleres, mucha gente a talleres de pintores, a formarse como actores, como músicos. Sí. Y hay mucho, y el mercado se ha achicado mucho, entonces hay más gente que produce que gente que consume. Y también en esta búsqueda de la expresión, muchos se dan cuenta de que a través del arte pueden sacar muchas cosas de sí mismos. Y entonces toman conciencia de muchas cosas que habitualmente no se dan cuenta al escribir, al verlo en el papel, al pintar, en los grupos mismos, ¿no? en los climas que se crean. Y también en la presencia de algunos muy buenos maestros que crean unos climas que son casi místicos, ¿no? Bueno, vos hablás de algunos casos concretos, como puede ser el poeta Hugo Mujica, que tantas veces estuvo acá con nosotros. Por ejemplo. Hablas de Marina Abramovic. También, y las performances de Marina Abramovic. Sí, también, sí. Que trascienden lo meramente artístico y llegan a un nivel de espiritualidad alto. Sí. Por decirlo de alguna manera. Yo no encontré otra palabra y se me fue ya el miedo de usar la palabra espiritual, pero en verdad sería una espiritualidad sin Dios, una espiritualidad para referirnos... No religiosa. No religiosa. Es para referirnos a todo lo que, al espíritu de la persona, al espíritu del vino, ¿no? A lo no manifiesto, a lo que no podemos ver ni tampoco podemos entender racionalmente. No, y como parte de un cosmos, integrados a una realidad superior, ¿no? Así es. Algunas personas se asustan con la palabra espiritual porque viene muy cargada, ¿no? Pero yo estoy muy jugado a sacarle esa carga y a darle otra carga. Vos decís viene muy cargada porque se salieron un montón de negocios paralelos y se banalizó mucho todo esto, el New Age y tantas cosas. Antes el espíritu estaba como monopolizado por las religiones. Claro. Entonces, ser un buscador independiente era como raro. Claro. Eras un ateo o un agnóstico. Claro. Cada vez que vos te preguntabas quién soy yo... Después hubo todo un auge también, ¿no es cierto? Sí, como todo, claro. Se banalizó un poco y es cierto... Se banalizó bastante, te diría. Hay gente muy seria, pero hubo también... Se armó un mercado como con cualquier otra cosa, ¿no? Sí, es cierto, pero por ejemplo, cuando yo empecé en el 82 la revista y hasta el 93, 94 que la dirigí... Sí, la revista uno mismo. Veníamos cuidando mucho que eso no ocurriera. Pero después dejaste. Después yo había cumplido un ciclo ya. Yo no soy de toda la vida de una sola... Contá un poco de todo eso, de la revista uno mismo. Uno se acuerda, yo estoy segura de que mucha gente se acuerda. Circuló mucho en un momento. Sí. Habla un poquito de eso. Miguel Grinberg estaba ahí.
Colaboró conmigo, sí. Él tenía otra revista que también de alguna manera me inspiró mucho, que era Mutantia. Mutantia. Sí, Sí. bueno, era una revista en la cual surgió después del proceso, ¿no es cierto? Y que estábamos todos muy dispersos, muy destruidos, muy fragmentados. Vos Y volviste al país en esa justo época. volví el 2 de abril del 82. Estaba Uh, llegando y pensé que venía en el Titanic, pero Porque bueno, además venías de Inglaterra, viviste en Inglaterra. venía a Inglaterra, sí. Ay, Sí. Desde el 75 había estado allá. viviendo en Inglaterra. Y entonces, bueno, ya venía con el proyecto de hacer la revista y tuve que esperar un tiempo porque estábamos en guerra y era como una falta de respeto hablar de salud, de bienestar, de nuevos vínculos cuando estaban muriendo chicos, ¿no? Bien. Pero después, también debo decir que antes de que yo llegara había ya un movimiento que se llamaba la cultura de las catacumbas en aquella época. Claro, Había bueno. ya todo un movimiento por debajo de Por teatro, supuesto, de talleres. de todo, sobre todo de talleres, ¿no es Sí, cierto? sí. Y lo que yo solamente hice fue usar mi capacidad de comunicador, ordenarlo, darle una buena prosa, todo lo que me habían enseñado mis maestros en periodismo, aplicarlo a... Habías trabajado en periodismo antes de irte del país. Sí, había trabajado en Claudia, con En la Olga, revista Claudia. tenía así como vos a Olga Orozco todos los días. Así, Claro, imagínate. que trabajaba ahí en Claudia, no Sí. hacían los horóscopos ahí. También hacía los horóscopos, hacíamos entre todos los horóscopos. Ah, quedó esa fama, ¿no? Sí, no, y después había trabajado también, tuve la suerte de trabajar con Tomás. Con Tomás Eloy Martínez. Con Ernesto Shaw, con Carlos Burone. ¿Dónde trabajabas con ellos? ¿En primera plana? Con Ernesto en Panorama. Bueno. Y con Tomás en La Opinión. En el diario La Opinión. Con Gives Stiles también. Gives Stiles también era el crítico de No, pero cine, él teatro. manejaba la parte de cultura y grandes maestros. Era una época en Bueno, fue una época muy rica. que nos enseñaban mucho a los chicos, que éramos más jóvenes, teníamos 20, 25 años y nos enseñaban. Y después te fuiste a Europa, durante toda la dictadura viviste. Sí, me fui en el 75. Bueno. Sí. Y ahí te acercaste a todos estos grupos contraculturales. Ahí tenía dos grupos. También Por un estaba lado, la época, por un lado era- estaba todo el grupo punk, pero efectivamente yo conocía ya de otros viajes a los situacionistas, Ajá. a Guido Ward, de la Sociedad del Espectáculo, de todos ellos que de alguna manera ideológicamente inspiraron a los punks. Tenés un libro sobre los punks, Sí, que circuló mucho. Mucho, sí, sigue circulando. ¿Cómo sí. se llama? ¿Sigue circulando? Punk, la muerte joven. Punk, la muerte joven. ¿Sigue circulando? Salió todo, sí, sigue circulando y tiene ahora es el doble porque le agregué como con todos los backstage que encontré y todo lo que Bruguera no me quiso publicar en su momento. Bruguera. En esa época publicaba mucho. Sí, Bruguera, en España. Salió, todavía estaban reunidos los Sex Pistols. Oh, Todavía estaban juntos. Sí. Yo lo cerré en el 77 y salió en enero, marzo o febrero del 78. ajá. Pero decís que ahora se reeditó hace poco. Se reeditó por la quinta edición, lo reeditó Planeta. Mira vos. Y le agregaron 100 páginas más. Pero tu libro anterior a este había sido Bici Zen, que ahí no viniste. No, Se me pasó ahí. sí. Pero hablas de las grandes ventajas de andar en bici. Creo que viniste en bici hoy acá, ¿no? Así es, Bueno. sí. ¿Y Sí, cómo se relaciona la bicicleta con la filosofía Zen? bueno, también es largo para explicar, pero básicamente, bueno, pero básicamente estamos acá. cuando vos andás en bicicleta, especialmente cuando andás a conciencia y ya tenés una buena relación con el andar en bici, es casi como una práctica de meditación, porque subís a la bici y ya entras en otro estado. Pero con el tráfico de Buenos Aires que no te puedes distraer un minuto. Bueno, no es estar meditando, es estar alerta. También la meditación es estar alerta, es ¿no? estar alerta. Pero uno, ya el hecho de andar en bici, que vas un poquito más alto y vas con menos peso porque la bici te mantiene, desarrollas un estado de alerta y de atención y de entrada, por momentos entras en estados en los cuales te olvidás de muchas cosas que venías pensando, estás muy conectado con el tráfico, con la Claro. situación, pero es muy afín al Zen, muy afín al Zen. Sí. Yo soy ciclista desde muy chiquito y muchas veces me ha pasado de salir a andar en bici, o a ir de un lugar a otro y llegar al lugar y no me acuerdo nada del camino. ¿Dónde estuve todo este tiempo? Mira, Y ahí es que, bueno, que efectivamente estuve muy consciente del tráfico y todo, pero también la mente se relajó, se liberó. Y los que andan en bici saben de esto, saben a qué me estoy refiriendo, como también los golfistas. En verdad,
yo lo tomé la idea de un famoso libro que me influyó mucho en la adolescencia, que se llamaba El Zen en el arco del tiro al arco. El Zen en el arte del tiro al arco. Yo recuerdo. ¿Quién era el autor de ese libro? Un filósofo alemán llamado Eugen Herrigel. Yo lo recuerdo ese libro, sí. Que fue un libro que circuló mucho en una época. Nos abrió la cabeza a todos. Sí. A todos los que éramos chicos en aquel momento. Sí. Y planteaba cosas muy lindas, muy bellas. Sí. De Sí. mucha belleza en la práctica, ¿no? Fue una época de un gran auge, ¿no es cierto? De todo este movimiento y la Sí, espiritualidad, claro. pienso. Sí. Bueno, Hoy, ¿qué pasa? ¿Está volviendo a hacerlo? Este es un momento tan difícil que muchísima gente no sabe para dónde agarrar. No tenemos demasiada posibilidad de planear el futuro porque no sabemos cómo sigue la vida. Vos leíste el libro. ¿Eh? Vos leíste el libro. Bueno, además, claro. Sí, claro, porque en el libro yo planteo justamente eso. El tema del arte y el tema de la búsqueda espiritual, en el libro están tomados muy, muy a fondo, pero básicamente como una manera de prepararnos para sobrevivir en el mundo que se nos viene. Que Y tampoco sabemos muy bien cómo es. No, en lo futuro, en la incertidumbre. Y el artista no sabe lo que va a hacer. El artista se pone a hacer y justamente entrar en lo desconocido, que es muy similar también a la del buscador espiritual. Porque el buscador espiritual no sabe lo que va a encontrar cada vez que se pregunta quién soy o de dónde vengo. Cada vez te aparece algo nuevo. Y creo que esta filosofía y esta responsabilidad, ¿no?, de adaptarnos a lo nuevo que va viniendo, va a ser una cualidad muy valiosa en los próximos años. Sí. Ya los modelos que teníamos, hace esto y vas a obtener esto, ya no sé si van a funcionar. Nosotros venimos de la cultura esforzate y triunfarás. Sí, exactamente. Pero en un mundo en el cual va a haber menos trabajo, fin del capitalismo, crisis climática, desertificación, pandemias y infinidad de fenómenos que se entrecruzan, la verdad que no va a ser fácil, digamos, o va a haber que tener una manera de vivir diferente, con otro tipo de valores, ¿no? Otro tipo de expectativas, que ya empiezan a aparecer, ¿no? Ya empiezan a aparecer. El cuidado ecológico, por Claro, ejemplo. Ecológico, o vivir más liviano. Mucha gente joven quiere vivir más liviano, no quieren tener grandes propiedades, no quieren, por ejemplo, quieren poder acceder, pero no necesitan tener un libro, no. Lo que quieren es leerlo, no guardar el objeto. Sí, claro. Ser muy consciente de las consecuencias de los actos, ser muy responsable. Y después también un fenómeno que se viene, que es que o nos salvamos todos o no se salva nadie. Y eso va a hacer que bajemos un poco nuestras barreras y nos querramos un poco más entre todos. ¿No? Tenés una mirada optimista. Muy, dentro de muy, todo. claro, Muy optimista, claro. Es difícil hoy encontrar una persona con una mirada. Sí, sí. Si estoy acá y vivo es porque soy optimista. Sí, claro. Sí, claro. Soy muy optimista y, ojo, no digo que voy a ser optimista para que vamos a llegar a los mismos modelos que el pasado, no. Vamos a tener que ser muy flexibles para adaptarnos a nuevas situaciones. Por ahí vos y yo, viste, nos vemos dentro de 10 años sembrando nuestros alimentos en una huerta o en un cohousing. Ojalá, es una visión. Una visión, ¿no es Vamos cierto? a estar acá por lo pronto. Claro. Bueno, Miguel Grinberg murió este año, ¿no es Falleció cierto? Miguel, sí, partió. Yo no sé si se salieron notas, pero no sé si se lo recordó tanto, ¿no es cierto? Yo hice una para Infobae, muy linda. Sí. Justo el día que él murió, llorando la escribí, porque fue uno de mis maestros de alguna manera. Yo tuve la suerte de conocerlo a los 16 años y tenía una revista literaria, sabes que había revistas literarias llamada Disco Contemporáneo, que yo la compré en la puerta de Lorraine y me acuerdo que, bueno, lo llamé por teléfono y después fuimos amigos toda la vida. Sí, fue un gran maestro. Pero fue una persona que tuvo una importancia grande en un momento. Sí, claro, sí, porque fue el pero de pronto era muy culto y fue el que nos trajo muchos libros que nosotros si no hubiéramos descubierto. Toda la poesía beatnik. Claro. Sí, y claro. hasta incluso Hugo en aquella época estaba con Hugo Mujica. Era de ese grupo también. Sí, sin duda, sí. Y después, bueno, trajo también la espiritualidad, porque él fue discípulo de Thomas Merton. De Thomas Merton. Claro. Y entonces empezamos a entender de que, bueno, que muchos caminos que pensábamos que eran alternativos o de búsqueda más rockera ya habían sido pensados por grandes maestros, ¿no? Sí, sin duda. Y personas de mucho prestigio y mucha seriedad. Sí, Miguel aportó mucho a la contracultura y a la cultura.
Vos sabés que yo creo, hay cosas que uno... yo trato de cuidar todo el archivo y subimos mucho archivo a las redes. Tenemos un archivo enorme, son muchos años de estar en este programa. Y yo me estaba acordando ayer, mientras leía tu libro y preparaba esta entrevista, yo creo, como vos me decís que estuviste una vez acá y yo no recordaba, yo creo que estuvo Miguel Grimberg en este programa. Puede ser. Yo creo que sí. Mirá, y habría que recuperar esas notas. Mirá, yo como editor, yo le edité a Miguel cerca de 14 libros. O sea que y escrito mucho más. Con alguno ha venido por acá seguramente. Sí. Ahí en los 90, qué sé yo. No, yo empecé con él publicándole un libro sobre Marcuse, un libro sobre la Revolución Norteamericana y después, bueno, sí, con otros libros más espirituales. Vos hacías esa colección para principiantes, que también funcionó muchísimo esa colección. Muchísimos autores para principiantes. Sí, así es. Se dejó de hacer, ¿no es cierto? Bueno, yo en el 2017 me desvinculé, vendí mi editorial, que era una editorial mía, y la siguió mi distribuidor, la siguió, en verdad la siguió vendiendo los libros que tenía. Pero yo había producido 130 títulos. 130 títulos, sí. Y circulaban muchísimo. Muchísimo. En verdad, mira, también es una... Cuando yo pasé de uno mismo a dirigir los principiantes, yo pensaba que en algún lugar había dado un paso para atrás. Porque estaba hablando de cosas muy básicas. Y después me di cuenta que no, que había dado un paso para adelante. Divulgación, responsabilidad. Seguro. Liebre por gato. Sí, bien hechos esos libros, de verdad, sí. Sí, claro. creo que tengo algunos. Sí. Bueno, me alegro que hayas venido. Sí, aparte te agradezco que me hayas invitado justamente con este libro, que es un tema difícil y escrito de la manera más fácil posible, pero no es un tema fácil. Bueno, el que quiera seguir con todo esto, acá está el libro, El artista como buscador espiritual. ¿Es fácil de conseguir? ¿Está en todas las librerías? Bueno, acá lo recomendamos. Salió en España y acá también, esta es la edición argentina. Esta es la edición argentina, se hizo acá.